Pues nada, como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar hoy hablando de un tema que es sumamente importante antes de hablar de bullying o de acoso o de las tantas modalidades que se han dado hoy en día. Es bien importante poderlo abordar con nuestros niños y a veces a los padres se nos dificulta mucho poder hablar de estos temas con nuestros niños porque no sabemos por dónde empezar, y la verdad es que me parece que es muy sencillo, solo falta como saber cómo empezar, o sea, dónde tengo el material, de dónde puedo empezar, a qué edad, por ejemplo, y con qué vocabulario puedo yo abordar los ejemplos, etcétera. Y es bien importante. Yo quiero platicarte que el día de hoy te lo quiero más como platicadito como mamá, porque yo pasé con mi hija, que ahora ya va a cumplir 13 años, en su momento, cuando fue que yo empecé, de tal manera que ella fue aprendiendo a lo largo de pues de su edad, las diferentes formas de violencia que hoy te voy a platicar. Y yo espero que el día de hoy pues Facebook no me limite el que esta información llegue a más familias, porque pues ya saben que por acá en Psicología Infantil Tijuana tuve una situación que Facebook me restringió y me sigue restringiendo de repente el contenido. A veces no los comparte o a veces en vivo pues no se nota, no se publican como tanto por la información, y hoy sí voy a decir muchas palabras que seguramente me va a restringir y probablemente me baje el video, ojalá que no, pero para que ustedes estén informados, si llega a suceder esto, por favor dense una vuelta de este lado en Psicología Infantil y Terapia de Juego, porque el video pues se va a quedar acá para que ustedes lo sigan compartiendo. Pues nada, si es la primera vez que te das una vuelta para acá, pues muchísimas gracias, bienvenido y bienvenida mamá y papá. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con herramienta de terapia de juego, donde con el juego pues los niños van acompañados de sus papás a resolver diferentes razones de consulta, y con el juego los niños aprenden pues a modificar sus comportamientos, los padres aprenden a comunicarse con sus hijos y obtienen herramientas que funcionan pues de acuerdo a su razón de consulta y pues donde se logran resultados. Y pues también soy mamá, ya te decía yo, de un adolescente que ya va a cumplir 13 años y mi hijo más pequeño que tiene 7. Así que hoy vamos a platicar acerca de qué es la violencia y cómo podemos explicarlo a los niños. Yo te decía que te lo voy a platicar pues de una manera muy sencilla, de mamá a mamá. ¿Cómo fue que yo empecé a platicarlo con mi hija, la mayor, que va a cumplir 13? Porque pues en su momento fue como algo no necesario, fue algo como curioso que sucedió en ese tiempo. Mi hija tenía 6 años y te voy a platicar que en ese tiempo estaba yo haciendo una especialidad en crianza, me parece, no recuerdo bien cuál de las especialidades era la que yo estaba estudiando, y te voy a platicar que hay un violentómetro que ha ido mejorando, ha ido cambiando y se ha ido modificando de acuerdo, pues que se está como actualizando en estos tiempos. Y ese violentómetro es como una regla de colores que en ese tiempo yo estaba haciendo como una tarea, y me acuerdo que a mi hija le llamó la atención cómo los colores se van degradando y se va haciendo como una especie, tiene los colores del semáforo que es rojo, amarillo y verde, pero se va degradando de tal manera que queda como un arco iris degradado, y a mi hija sus ojos se fueron al color de la regla, y entonces ella me preguntó qué era lo que yo estaba haciendo de tarea. Y yo le platiqué que estaba yo preparando un tema acerca de la violencia y que si ella pues le interesaba podíamos como platicarlo, porque en ese tiempo ella tenía 6 añitos y estaba como muy curiosa de las cosas que yo hacía. Y entonces empezamos a platicarlo, y yo recuerdo que después la experiencia de habérselo platicado a ella, haberlo platicado con ella a sus 6 años, con el vocabulario que ella tenía de 6 años, y después ir evolucionando yo como mamá con mi hija, que pues después cumplió 7 y después 8, ahorita ya tiene casi 13 años, y ya ella hemos cubierto los 30 puntos que tiene el violentómetro, donde ella entiende todos los 30 puntos súper bien. Pero esto no fue de un día a otro ni de un año a otro, porque empezamos a partir de los 6 años. Tú puedes empezar de hecho desde antes, y ahorita ya mi hija cubre todos los puntos y lo entiende muy bien. Ahora, yo te platicaba que este violentómetro también ha evolucionado. En ese tiempo, cuando mi hija tenía 6 años, solamente había un violentómetro y si mal no recuerdo llegaba hasta los 24, 25 puntos. Ahorita ya llega a los 30. Y aparte,
Ahorita hay digamos que hay 4 violentómetros. Está del punto 1 al 30, que es como el, el original, vamos, y de aquí se desprenden otros 3 que te los voy a pegar al final cuando se termine este video para que tú lo puedas revisar. 3 violentómetros más que se hicieron de acuerdo a los niños dependiendo la edad que tienen. Uno es de los 0 a los 5, el otro es de los 6 a los 11 años y el otro es de los 12 a los 17 en la adolescencia, justamente para abordar la amistad y el noviazgo. Y pues viene, yo te decía, el original, que es de hasta los 30 puntos. El de los niños y el de los adolescentes viene con ejemplos. Yo te diría que te dieras una vuelta para allá porque cada uno tiene solamente 10 puntos. Sin embargo, el violentómetro original tiene 30 y me parece muy interesante. Puedes empezar con el de niños, yo te decía, de los 0 a los 5, que yo empecé a partir de los 6, pero tú puedes empezar desde más temprano normalizando este vocabulario, y ese creo que es el punto más importante, porque muchas veces no sabemos los papás que estamos ejerciendo violencia dentro de casa, y lo digo de manera inconsciente porque quizá fue algo que nosotros lo aprendimos en nuestra infancia. Yo soy una niña que creció con la chancla y para mí la chancla fue algo como muy normal en la infancia, y ya hoy con mi hermana nos da risa de las cosas que se nos hace como muy divertido. Pero la verdad es que en ese tiempo pues quizá a lo mejor pues no lo era. Y ahora yo crecí con la chancla, que fue como muy esporádico, pero era algo como que, oh sí, que mi mamá nos amenazaba y era como algo como, digamos, como normal. Y vuelvo otra vez, nos daba mucha risa, nos dan mucha risa a mi hermana y a mí ahora, pero hay muchos niños que crecieron, por ejemplo, con el cinturón, con el castigo, por ejemplo, aquí como encerrar, que eso es algo que también normalizamos con los insultos, los castigos. Hay un punto, por ejemplo, del violentómetro que habla sobre la humillación. Yo recuerdo mucho de una compañera en la secundaria, donde su mamá, me acuerdo que había juntas de estas donde las mamás en la escuela se reunían y firmaban las boletas y platicaban acerca de nuestros comportamientos, y hubo una mamá en la secundaria, estábamos, no recuerdo si en primero o en segundo de secundaria, que la mamá sacó a mi compañera y le dio una cachetada enfrente de todos. La verdad es que desconozco no me acuerdo mucho, no me acuerdo más bien nada de la razón, pero me acuerdo que para mí fue como muy impactante por qué estaba sucediendo esto. Y duró años en mi cabeza tratando de encontrar una explicación del por qué. Pero esto que a veces los padres solemos hacerlo, y a veces hacer pequeños comentarios o regañar en frente de los demás padres o de los demás niños, esto es una forma de violencia que los adultos, los papás, no sabemos que lo hacemos porque a nosotros nos lo aplicaron y lo normalizamos mucho, y eso es lo que trata de evitar este violentómetro, que tú como adulto te des una vuelta, la revises, la analices y que puedas poner algunos ejemplos y que puedas tratar de corregirlo, de mejorar estos comportamientos como adulto, con la intención de que nuestros niños estén informados y conozcan a manera de poder prevenir el bullying y que ellos mismos se puedan proteger, por ejemplo en la escuela cuando están solitos y que yo como mamá pues no lo puedo acompañar o no lo puedo defender, y que los niños puedan identificar de una manera clara muy bien qué es la violencia. Después de la violencia ya podemos agregar vocabulario como quizá el abuso o el acoso, que la verdad está muy bien. Así como hemos platicado mucho acerca del cuidado del cuerpo, porque de hecho yo metería como profesional, yo metería esto de la palabra violencia dentro del cuidado del cuerpo para evitar abuso a nuestros pequeños. Y una manera de cuidar nuestro cuerpo puede ser, yo se lo explico así a los niños, para no ser tan explícita cuando hablamos acerca del abuso en los niños. Y ya se imaginarán qué abuso, porque no quiero decir quizá muchas palabras para evitar que Facebook me restrinja este video. Entonces yo le digo a los niños, una manera de que tú puedas cuidar tu cuerpo es, por ejemplo, cuando lo bañas. Hay reglas para que tú te puedas bañar, ya lo hemos platicado, de tu mamá quizá a lo mejor si tienes el cabello largo, tu mamá puede entrar y te puede lavar tu cabello, pero tú puedes lavarte tu cuerpo. Mamá quizá no te debe de pedir permiso, mamá, para poderte poner crema en tu cuerpo, ponerte secar tu cuerpo,
o ayudarte a poner la pijama. Tu mamá te va a acompañar para que vayan juntas al doctor o juntos al doctor, y el doctor te debe de pedir permiso para poder revisarte el brazo, ponerte quizá a lo mejor alguna vacuna, etcétera. Y muchos adultos todavía hoy me ha tocado escuchar que les da risa el cómo tengo que pedirle permiso a mi hijo para tocar su propio cuerpo. Y la verdad es que eso es algo que a nosotros no nos enseñaron, por eso nos parece tan ridículo y fuera de lugar, pero que es tan importante para que los niños puedan identificar cuando hay algo que no se siente bien o que no hay una atmósfera adecuada, porque de verdad los niños son tan increíbles como ellos tienen la capacidad de poder identificar cuando hay otra persona que no me hace sentir agradable, y ellos pueden poner límites y ellos pueden protegerse siempre y cuando ellos tengan las herramientas para poder evitar y protegerse o blindar. Entonces, una manera otra vez de cuidar mi cuerpo es cuando yo lo alimento, cuando yo lo baño, cuando yo lo limpio, cuando yo duermo, cuando yo juego, cuando yo voy quizá con Mónica o con un terapeuta y le platico del cómo me siento, cuando yo lloro, por ejemplo, que lloro esto que no me gusta, es una manera de sacar esta tristeza, de sacar este enojo por medio del llanto. Eso es cuidar mi cuerpo. Pero también mi cuerpo es poder poner límites a las personas que están afuera y yo cuidarlo. Y por ejemplo, aquí me voy a saltar mucho, pero yo a veces le digo a mis hijos y le digo a los niños de la consulta, si hay algo en lo que tú no te sientes cómoda o que estás observando que no está bien, tú puedes retirarte, no te tienes que quedar ahí a observar, a sentir o a escuchar algo que no te hace sentir cómodo. En ese momento tú date la vuelta y vete, no te tienes que quedar. Así tú estás protegiendo a tu cuerpo. Pero los niños esto no lo saben, porque otra vez en casa normalizamos muchas veces con gritos, con empujones, con amenazas, a veces con castigo, lo que decíamos, el humillar. El humillar es gritar, regañar, castigar en frente de las otras personas. O sea, no validamos a nuestro pequeño otra vez. Y esto no es la generación de cristal. O sea, esto es de verdad. ¿Cómo doy herramientas a mi hijo? Necesitamos primero reconocer que en casa lo seguimos practicando, porque estas son malas prácticas. Ahora, si yo como padre sé que esto no está bien, pues claro que no lo voy a hacer, pero yo no sabía, porque así fue como me educaron. Y bueno, estamos aprendiendo, papás, estamos también deconstruyendo, estamos reaprendiendo, estamos depurando todo lo que conocimos y que ahora queremos cambiar. Y aquí yo te decía que hablar de la violencia y de esta palabra, empezar a meterla como parte de nuestro vocabulario, yo te decía, es muy similar como cuando cuidamos nuestro cuerpo. Hay que llamar a las partes de nuestro cuerpo como realmente se llaman, así tal cual. Y esta es mi mano, esta es mi cabeza, estos son mis ojos, y todas las partes del cuerpo tal cual como se llaman. Bueno, hay que llamar a la violencia con toda esta parte de los conceptos, vamos, cómo es y cómo los vamos a explicar a los niños conforme ellos vayan creciendo, con ejemplos muy sencillos que pasan en la vida cotidiana. Ahora, muchos de los padres me han preguntado también, por ejemplo, cuando en consulta, nosotros en consulta siempre revisamos la gestión emocional, la gestión emocional sin importar la razón de consulta. Es el primer tema que trabajamos en sesión todo el tiempo, sin importar la razón de consulta. Otra vez, porque el niño necesita saber cómo se siente, identificar qué es lo que lo hace sentir así y poder identificar también en qué parte del cuerpo se siente esa emoción, o cómo es que cuando el niño reacciona, entonces el niño pues lo siente, porque hay niños que dicen, yo lo siento en la mano y tengo ganas de dar, o en la pierna y de dar una patada, o de gritar aquí en la boca y quiero decir palabras. Bueno, esto nos pasa mucho a los adultos, y los adultos ejercemos cierta violencia, otra vez que no sabemos qué es violencia porque así nos educaron, pero es una manera que tenemos los adultos de no poder controlar el cómo yo me siento, y lo que hago es descargarla con los niños, porque son más pequeños, más vulnerables, porque los hemos educado para que ellos puedan normalizar nuestro comportamiento en esa manera de descarga y la manera en la que nosotros vamos manejando las situaciones que pasan en casa. Cuando los niños van a consulta y aprenden que cuando una persona se enoja, que aparte está súper bien enojarse, una persona puede gritar y puede pegar. Y muchos de los niños
se asombran, incluso los niños que van a consulta, porque suelen ser quizá agresivos en la escuela. Y de repente el niño sabe que él pega y que eso no está bien. Entonces cuando yo le digo en consulta que puede pegar y que puede gritar, el niño como que se sorprende, no estoy entendiendo, Mónica. Sí, pero hay reglas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes ganas de pegar, puedes salir al patio y patear una pelota. Entonces ves cómo sí puedes patear. Si tú quieres pegar, pues sí le puedes pegar a un cojín y descargar tu enojo en un cojín. Al cojín no le va a doler. ¿Ves cómo sí puedes pegar? Si quieres gritar, pues también, incluso el cojín, los niños en la consulta se lo ponen en la boca y pueden gritar fuerte. ¡Ah! O salir al patio y gritar, o vamos a un parque y podemos gritar con más fuerza y claro que podemos hacerlo, ¿lo ves? Pero hay reglas y una de las reglas es no le pegamos a las otras personas porque pues claro que les duele, claro que los lastimamos, nuestros gritos a veces lastiman el corazón, etcétera. Y después los niños caen en cuenta como, claro, entonces mi papá me pega, me regaña, me nalguea, me castiga, entonces, o sea, ¿cómo? Y ahí es donde los papás dicen, bueno, si ya lo hice durante mucho tiempo, pues ahora cómo le hago para poder corregir o eliminar este comportamiento que yo como adulto tengo. Y aquí es donde los padres necesitamos empezar otra vez a ser conscientes de que esto que estoy haciendo no está bien. Ahora, esta conducta como adultos no se va a quitar de hoy para mañana. Yo te decía, ni se va a quitar quizá a lo mejor en la primera semana, pero como adultos hacemos un gran esfuerzo por no ejercerlo, por no volverlo a practicar. Y yo empiezo a ser consciente que esto no está bien y empiezo a ser sensible que esta no es la mejor herramienta que yo tengo, porque enseñar violencia estoy entrenando para que mis hijos sigan ejerciendo violencia, y esto es un círculo que no termina. Y muchas veces los niños otra vez normalizamos tanto la violencia en casa que en la escuela claro que se puede dar en bullying, y los niños los estamos entrenando para darlos en charola de plata, como decimos en México, al bullying, y que encuentre nuestro niño que en casa está muy normalizada la violencia con otro niño de comportamientos violentos y agresivos. Entonces, ya hemos platicado acerca de la diferencia entre violencia y agresión, y agresión son comportamientos que tiene un niño a manera de quizá de socializar o de hablar, pero que no tiene la intención de lastimar a otro niño. Quizá tiene un juego muy rudo para socializar, pero él no quiere lastimar, simplemente así es como está aprendiendo en casa a jugar de una manera muy, muy brusca, muy agresiva, pero él no quiere lastimar. Sin embargo, la violencia sí, el niño o el adulto está consciente y sí quiere pegar. Incluso hay niños ya grandes que dicen, yo disfruto cuando le pego a mi hermano y yo provoco las cosas para que lo castiguen a él, y me hace sentir mucha satisfacción que a él lo regañen y a mí no, por ejemplo. Eso ya es violencia, porque ya hay una conciencia, y de verdad que los niños la pueden aprender desde muy temprano y la pueden ejercer ellos. Y esto, claro, que cuando ya nos pasa como a padres donde tenemos niños, donde hay un bullying que ejerce su violencia contra nuestro hijo, es donde ya no nos gusta, pero no nos damos cuenta otra vez que nosotros estamos haciendo un círculo entrenando a nuestros niños para presentarlos a los niños que están practicando la violencia allá afuera, o quizá a lo mejor también para prevenir un abuso. Entonces, hablar de violencia a los niños es una herramienta súper útil que debemos aprender a manejar en casa con todas sus letras, sin pena, sin pensar que esto es algo muy crudo, porque esto es algo real. Es una herramienta que es útil porque nos ayuda a ponernos en alerta. Nuestros niños pueden darse cuenta, incluso ellos pueden estar informados para atender estas prácticas que muchas veces también en las escuelas se dan. Aún en estos tiempos hay escuelas que son demasiado tradicionales y que pueden tener maestros que tienen prácticas muy obsoletas, y que todavía hoy en día me ha tocado escuelas, desafortunadamente aquí en Tijuana, como seguramente en muchas ciudades, donde todavía hacen estos castigos, por ejemplo, que ponen al alumno en el rayo del sol en la mitad del patio, o que, por ejemplo, les quitan su tiempo de recreo o los dejan sin comer, y esto también es violencia, y que en casa lo normalizamos de una manera como muy natural, y entonces el niño pues no dice nada. En consulta, de hecho, me tocó hace ya tiempo, hace como unos 2 años, me tocó una niña como de 8, donde en casa su mamá solía gritar
todo el tiempo. O sea, su tono de voz de la mamá era como muy alto todo el tiempo y todo el tiempo el grito era como más de un regaño. O sea, como haciendo notar más la parte negativa de todas las cosas que hacía su hijo. Entonces era un niño. Resulta que mamá gritaba y regañaba, era la manera que encontró de comunicarse. Entonces el niño, cuando fue a la escuela, resulta que la razón por la que se acercó mamá fue justamente por esto: mamá, ¿cómo modifico mi comportamiento? Decía mamá que ella en una reunión de niños, otras mamás, perdón, le dijeron a ella como, oye, ¿cómo te va con los regaños que tiene una maestra X con tu hijo? Y entonces la mamá se quedó como, o sea, ¿cómo? Sí, es que mi hijo, y otra mamá le dijo también mi hijo, y otra mamá también mi hijo, han visto que tal maestra se la pasa gritándole a tu hijo y regañándole frente a todos los demás niños. Y entonces la mamá como que se quedó, ella no, en ese momento no se dio cuenta, pero ella dijo, o sea, ¿cómo que una maestra le grita a mi hijo? ¿Pero por qué? O sea, a los demás es igual o así es su clase, no, solamente con tu hijo. Entonces, cuando llega la mamá y platica con su hijo, le dice, pues sí, pero es como normal, ¿no? O sea, sí la veo que me grita y sí la veo con los otros, no, pero pues no hay problema. Y de eso ya habían sucedido muchos meses. Y entonces ya cuando mamá dice, pues no quiero que esto vuelva otra vez a suceder, porque pues él empezó a bajar sus calificaciones, etcétera. Empezamos a hacer conciencia en la consulta, y de hecho mi trabajo en la primera entrevista es sensibilizar mucho a los padres y ayudarles a que hagan conciencia justamente de las cosas que hay que modificar. Y entonces mamá se dio cuenta que ella fue la manera que encontró de educar a su hijo, puesto que ella, cuando ella era muy pequeña, su mamá aplicaba lo mismo. La manera en que la mamá los educaba era levantando la voz, gritándoles, regañándoles todo el tiempo. Incluso la mamá dice, yo recuerdo cuando una vez en mi adolescencia estaba yo hablando por teléfono con un amigo, dice que andábamos como quedando de novios ya en la adolescencia, y mi mamá empezó a insultarme aun cuando yo estaba en el teléfono. O sea, mi mamá no esperó ni tampoco me dijo cuelga y empezó a insultarme. Dice, ya, eso es algo que yo tengo como muy marcado, pero yo no había notado que yo sigo educando de la misma manera. Ni siquiera me había dado cuenta de mi tono de voz o de la manera en la que yo me expresaba con mis hijos, y lo hago a manera de que ellos puedan corregir todo lo que no está bien. Entonces estaba mamá entrenando a su pequeño para que llegara a alguien pues otra vez abusivo como adultos y pudiera pasarse de listo. Y esto es algo que solemos normalizar mucho las mamás. Pues yo te decía, castigar, gritar, regañar a nuestros hijos en frente de otros. Y ahorita te voy a mencionar algunos puntos que son como muy normales. Entonces, vamos hablando, quizá el primer punto sería, vamos hablando en casa acerca de estas palabras tal cual. O sea, ¿qué es violencia? Y en casa, cuando a veces... en consulta, perdón, cuando hablamos, ok, ¿y cómo empezamos a eliminar? Yo les diría, y aquí me voy a adelantar mucho a las conclusiones finales, en casa, para poder mejorar estos comportamientos, porque los niños no lo van a mejorar si como adultos no lo aprendemos, si no lo modificamos y si no lo practicamos de verdad y lo llevamos a cabo. Mi recomendación es que en casa ojalá puedas tener un pintarrón de niños, o un pintarrón, hay unos pintarrones chiquitos del tamaño de una hoja que yo compré unos en Walmart, y los pegas en tu refri y ya tienen el plumón para que puedas escribir, o en una cartulina o en una hoja en blanca. Trabajen un valor al mes, uno al mes. Traten de trabajarlo, y cuando ya lo hayan... durante todo el mes que lo hayan abordado y que tú sientas que van mejoras, quítalo y entonces agrega otro, pero ya estuviste practicando el valor durante un mes. Hablemos quizá a lo mejor cuando los padres dicen, ¿y cómo quito, por ejemplo, el no hablarnos con groserías o no hablarnos de manera violenta o no? O sea, ¿cómo acuérdense otra vez con lenguaje positivo, trata de quitar todos los no y enfócate en soluciones para que digas que sí? Entonces, en lugar de decir, en esta casa no se grita, entonces en esta casa nos hablamos o nos comunicamos de manera amable. En esta casa decimos de manera armoniosa cómo nos sentimos o cómo etcétera, ¿ok? Pero enfócate otra vez en la manera de soluciones, y acuérdate otra vez un valor por mes, o quizá a lo mejor en lugar de valor una
una actividad que sea muy específica como esta. En casa nos hablamos de manera amable, ¿ok? Y lo pones con letras grandes en un lugar que sea como bien visible y todos los días, y como lo estás escribiendo en letras grandes, los padres lo podemos leer y somos nosotros quienes empezamos a modificar este comportamiento. Y de verdad que en consulta es tan bonito cuando los padres que aprendieron como yo, que yo les platicaba que yo en casa, para mí la chancla fue algo como muy normal. Los padres se dan cuenta de las consecuencias que hay cuando nosotros ya seguimos practicando todo esto. Ahora, yo soy chiquita, yo mido 1,50 y hay niños que miden mi estatura y están muy pequeños, pero hay muchos papás que son muy grandes de estatura y que cuando se enojan, yo no puedo imaginarme cómo se siente un niño si su papá es grande, está enojado y tiene comportamientos violentos contra un niño y aparte los descarga. Entonces, una parte sí es la parte emocional que estamos descargando en nuestro pequeño, pero todo lo que estamos dejando y todo otra vez lo que estamos entrenando para que allá afuera otras personas lastimen a nuestros hijos. Entonces, vamos otra vez usando la palabra violencia como tal. Yo te decía, si vas llegando por aquí, que hay un violentómetro que es de 30 puntos, que yo te diría que vayas empezando por ese. Sin embargo, hay otros 3 violentómetros que están adecuados para niños en sus diferentes edades. Hay uno de los 0 a los 5, hay otro de los 6 a los 11 y el otro de los 12 a los 17 para los adolescentes, justamente para abordar la amistad y el noviazgo, que son muy buenos, pero que los mencionan con ejemplos. Yo te platicaba que hoy quiero compartírtelo como mamá. Yo te decía que en algún momento cuando yo estaba estudiando, mi hija de 6 años, sus ojos se fueron para la regla, que justamente el violentómetro está hecho con una regla de 30 puntos, donde viene en verde, en naranja y en rojo, donde se va degradando, pero que al mismo tiempo va dividiéndose y te va alertando para que tú vayas dándote cuenta acerca de la violencia. Y mi hija, cuando me preguntó que de qué se trataba ese arco iris, yo le dije, es una regla que habla sobre la violencia. Y ven, vamos a platicar algunos puntos que son de las cosas que significan. Yo me acuerdo que usé la palabra violencia y usé la palabra maltrato para decir que las personas lo hacemos. Y porque me gusta mucho decirle a los niños que los adultos también nos portamos mal y que muchas veces los adultos hacemos cosas que sabemos que no están bien y aún así las seguimos haciendo. Y a veces los niños dicen, y si saben que está mal, ¿por qué lo siguen haciendo? Pues porque a veces no aprendemos y nos equivocamos muchas veces. Pero bueno, eso lo hacen los adultos. Tú estás aprendiendo. Muchas veces los padres en consulta, también parte de mi trabajo y mi acompañamiento es, papás, también nosotros tenemos que dar el permiso a nuestros hijos de cuando nosotros nos equivoquemos, que los niños nos puedan ayudar a decir, papá, estás levantando la voz, o papá, me estás insultando, y eso me hace sentir triste, y eso ayuda mucho al adulto a poder frenar otra vez y empezar a ser consciente para poder mejorar este comportamiento que los adultos tenemos. Y ahí es donde yo te decía, usa la palabra violencia como tal, usa la palabra maltrato como tal o la palabra abuso como tal con todas sus letras. Ahora, debo anticiparte, y aquí hago un paréntesis, que es sumamente importante que cuando tú empieces a usar estas palabras, es muy probable que tu hijo las empiece a usar afuera y probablemente allá afuera, tanto a los maestros o a los compañeros o de repente a las otras familias, como que no les va a encantar y puede ser incluso un impacto o un vocabulario que les parezca grotesco, porque así me tocó a mí como mamá, como me tocó como consulta, en consulta, que de repente los papás me decían, Mónica, es que es demasiado grotesco este vocabulario para una boquita de 5 años, por ejemplo. Papá, es que así se llama. O sea, ¿cómo quieres que tu hijo aprenda de los límites? Porque siempre los padres llevamos a consulta a nuestros niños para que nuestros niños aprendan las reglas que hay en el mundo. Pero nadie lleva a los niños, o sea, yo no recuerdo algún papá que haya llevado a su hijo para que él ponga límites al mundo para que él se pueda proteger. O sea, esto ya lleva consigo, cuando trabajamos en consulta, cómo les ayuda a los padres a ver la situación desde diferentes ángulos y su perspectiva, pero es importante otra vez, ¿cómo empiezo? Otra vez, métalo a tu vocabulario como tal, ¿ok? El violentómetro, yo te decía que se divide en 3. La parte verde, que no debería de ser como el SIGA, porque pues es ahí lo que, de hecho la parte del verde se le llama ten cuidado. Y este ten cuidado te está avisando
que si tú no lo detectas, esto puede continuar, aun cuando sea verde, y por ahí debes empezar. Por ejemplo, en verde, el violentómetro que si tus niños están súper chiquitos, 3, 4 años, estás en el momento adecuado para poder empezar de las cosas que no se hacen, ¿ok? De las cosas que no se hacen, por ejemplo, el número 1 son las bromas hirientes. Estas bromas hirientes, a mí me encanta decírsela, por ejemplo, a mis hijos, porque pues yo tengo 2, que de repente a veces uno dijo algo chistoso del otro, y de repente ya hubo uno donde uno se sintió insultado y donde ese comentario que hizo el otro ya no le pareció gracioso y entonces ya empieza a llorar o le empieza a decir basta o ya no me digas así, y yo lo veo con mis 2 hijos, que de repente uno dice. Ahora, algo que también debemos de considerar las mamás, y de esto ya hubo otro video también para que vayas y te des una vuelta. Por ejemplo, yo tengo 2, mi hijo tiene 7 y mi hija va a cumplir 13. Entonces, mi hija de 13 pues es una niña mucho más grande, mucho más, no quiero decir que más inteligente, pero tiene más habilidades y más vocabulario y más conocimiento y mucho más experiencia porque tiene 13 versus mi hijo pequeño que tiene 7. Entonces hay muchas cosas que mi hija mayor de 7 le lleva en experiencia a mi hijo de 7, la de 13 con el de 7. Entonces mi hija quizá a lo mejor empieza de repente a hacer algo chistoso, un comentario o algo donde mi hijo ya hay un momento, y menos si está irritable, cansado, hambriento, etcétera, que mi hijo dice basta. Y mi hija, como ya se rió a la primera y mi hijo también se rió a la primera, mi hija sigue escalando estas bromas pesadas o estos comentarios. Y entonces mi hijo cuando dice que pare, ella no para, y entonces al rato esto se vuelve un caos. Y en casa mi trabajo es decir, le digo a mi hija, si él, híjole, voy a hacer una pequeña pausa porque acá me está marcando que la transmisión en vivo finalizó y voy a volver a empezar, ¿ok? Sí, yo les decía que de repente acá Facebook me restringe. Ok, pues acá se va a quedar parte 1 y parte 2 y por acá en psicología infantil sin ningún problema. Entonces, lo que yo decía para mi hija y que es lo mismo que practico allá en consulta con los niños también es, cuando los dos están riendo, intenten que esto sea algo divertido para los dos, siempre y cuando no se estén faltando el respeto. Cuando hablábamos de los valores, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es el respeto? Mamá, pon tus parámetros de respeto, pónganlo grande y trabajenlo durante un mes y al siguiente lo pueden cambiar, ¿ok? Entonces, cuando está, por ejemplo, mi hija y mi hijo, se pueden divertir juntos diciendo o haciendo cosas chistosas siempre y cuando no se falten al respeto, ¿ok? Cuando a uno ya no le parece gracioso, en ese momento el juego se acaba, porque en ese momento el juego ya no es divertido y en ese momento, aunque la broma parezca divertida, ya no es divertida. Y entonces en ese momento lo que están haciendo se tiene que parar. Claro que a mí, con mi hija mayor, de repente a ella le cuesta porque pues ya es una adolescente y ya la manera en la que maneja ya las bromas, incluso el sarcasmo, a veces mi hijo no lo entiende. Entonces, esto es donde como papás, yo mamá que tengo 2, a veces los papás que solamente tienen un hijo y que es hijo único, a veces eso les cuesta mucho poder entender. Y a veces los papás solemos ser muy cortar de repente la amistad con algún niño porque lo vemos como que es muy violento. Acuérdense otra vez que la violencia y la agresión es diferente. Entonces, más bien es un comportamiento quizá agresivo que debemos, a veces las mamás preguntan, ¿puedo cambiar a mi hijo de escuela? Y yo aquí es donde les digo, no, papás, mejor dale herramientas a tu hijo para que aprenda a defenderse, porque si no lo aprende, se va a encontrar, si este niño bullying se llama Juan, pues se va a encontrar otro Juan en la siguiente escuela donde vayas, a lo mejor se encuentra 2, 3, entonces cambiarlo no siempre es la solución. Y eso me preguntan mucho los papás, ¿mejor lo cambio o qué hago? No, porque lo estás evitando. Aprende a resolverlo, papá, dale las herramientas. Entonces yo te decía, en el punto 1 no los voy a abordar todos, pero para darles ejemplos, o sea, el violentómetro empieza por las bromas hirientes y empiecen en casa quizá a lo mejor también cuando hacemos comentarios y esto también a veces de comentarios también puede ser que en consulta a veces los niños me dicen,
no sé, jugamos un juego de mesa y a veces los niños ya se predisponen y dicen, Mónica, es que yo no soy bueno para esto, es que mi papá dice que soy muy tonto, que yo soy muy lento, que no lo hago bien. Y a veces en consulta de verdad el que papá le dice, a ver, hasta un lado que yo lo hago mejor que tú y si no vas a perder o mira qué mal lo haces, etcétera. Entonces esto es lo que ayuda mucho a que los niños otra vez, incluso hablando ya de autoestima, esto es algo que por supuesto que les está afectando. Entonces las bromas incluyen estos comentarios negativos, estos comentarios de risa que no tienen por supuesto nada de divertido y que ellos mismos, incluso hablando del autoconcepto, ellos solo se etiquetan y se comportan de tal manera porque pues ya les dijimos cómo es que son. Entonces, otra vez, cuando hablamos del verde, yo te decía del violentómetro, por ejemplo, empieza en las bromas hirientes, le sigue el chantajear, le sigue el mentir, engañar, ignorar la ley del hielo, que yo, por ejemplo, en mi infancia crecí eso con las niñas. Mis papás no me hacían ley del hielo, pero yo recuerdo que mis compañeras cuando no me querían hablar simplemente me ignoraban. Y recuerdo a alguna compañera que en el patio, cuando yo estaba en la primaria, de repente yo iba detrás de ella y ellas simplemente no me hablaban, o sea, entre ellas se agarraban de la mano y de repente yo iba ahí como sombra detrás. Y esto era como que bastante incómodo. Y un niño que está egocéntrico, otra vez en su egocentrismo natural, lo que piensas es yo hice algo malo, o sea, no es algo que ellas, yo no lo veía como algo que ellas me querían dejar de hablar, yo lo veía como había algo que yo hice mal. Y yo me lo llevaba a casa repensando otra vez, una y otra vez, qué era lo que había hecho mal. Entonces, esto otra vez, por si en casa, porque a veces en consulta lo escucho a los papás a manera de decir, es que ella me ignora y no me hace caso, entonces yo también la voy a ignorar o le voy a aplicar la ley del hielo. Y la verdad es que esto no es divertido. La intención de papá es que enseñar al niño y que los niños aprendan, pero no es la mejor herramienta para hacerlo. Hay otras situaciones, otra vez, otras maneras en cómo yo puedo abordar con mi hijo, incluso abordar el ignorar. A los niños no les des conceptos como en el diccionario o como nosotros lo manejamos como adultos. A ellos dales ejemplos de la vida práctica. ¿Te acuerdas cuando sucedió esto? ¿O te acuerdas cuando tu amigo esto? Bueno, eso es ignorar, eso es la ley del hielo, esas son las bromas pesadas, eso es chantajear, por ejemplo. Chantajear es algo que a mí me encanta usarlo en la consulta y es una palabra que aquí en casa se usa. De repente a veces cuando mi hija es, no sé, por ejemplo, mi hijo, cada uno tiene su propio dinero y algo que sucede aquí en casa con mis hijos es que mi hija a veces no administra bien su dinero y lo gasta y de repente mi hijo, que es más cuidadoso, va y se compra quizá unas papitas y mi hija se devora todo y después al rato, hoy me regalas una papita o algo y entonces mi hijo dice, pero es que si tú no me compartiste y mi hija le contesta, pues es que si no me das entonces ya no voy a jugar contigo en la tarde. Entonces esto pareciera algo muy natural, chistoso y cosas de niños. No, yo le digo a mi hijo, no, esto no está bien. Y te estoy escuchando, Renata, y eso se llama chantaje. Y mi hija lo sabe, y ahorita tiene 13 años otra vez, y ella lo sabe. Claro, quizá ese fue su impulso para poder pedir que su hermano le dé. Pero mi hijo de 7, José, eso se llama chantaje y eso no está bien. Si tú le quieres compartir a tu hermana, está bien. Y si no le quieres compartir, también está muy bien. Y yo otra vez, Renata, y acuérdate que cuando tú tenías, no le compartiste o no lo administraste bien, esa es la consecuencia, bla, 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 bla. Pero esto se llama chantaje y esto no se hace y esto no está bien. Y ya mi hijo lo va aprendiendo y lo puede identificar cuando otra vez allá afuera algún compañero se lo aplica o un adulto, mi hijo lo puede saber, ¿ok? Dentro de este violentómetro que todavía está en verde, incluyen los celos, por ejemplo, incluye acechar o lo que hoy se le llama stalkear en redes sociales, que yo les decía al principio que el violentómetro se ha actualizado mucho, se ha mejorado mucho, porque antes yo recordaba que tenía creo que 25 puntos, si mal no recuerdo, pero ya ahorita veo que le metieron muchos puntos acerca de lo que hoy vivimos, acerca de nuestra normalidad con las redes sociales, ya está dentro del violentómetro y eso es muy bueno. También está el poder culpar, descalificar, ridiculizar y ofender, lo que platicábamos. Humillar en público ya es cuando empieza a degradarse y cuando empezamos a amenazar. Y yo
seguramente con otros profesionales les hemos platicado. Las amenazas como a manera de disciplinar a nuestros hijos no funcionan. Lo que son amenazas, castigos o premios no funcionan. Te van a funcionar de una manera pues muy cortita, muy breve, a corto tiempo, pero después estás entrenando a tu hijo y después ya no te va a funcionar. Y los padres, la verdad es que hacemos mucho para que nuestros hijos nos obedezcan, y otra vez esto es un entrenamiento que no es lo más adecuado para disciplinar, porque hay otras estrategias. Pero hablando del violentómetro, es algo que no debemos hacer porque estamos entrenando. Ahora, esto quizá muchos padres otra vez así lo aprendimos. Cuando yo trabajo con los padres que ya de niñas grandes o de niños grandes, yo le digo a los papás, todo lo que estás entrenando, papá, imagínate esta situación, ya no hablemos de un niño de 5 años que le hizo una broma pesada a su compañero, imagínate que tu hija tiene 17 y que se encontró un novio ahora con esta misma broma, pero a la edad de 17. Y entonces el papá le cambia la cara por completo y dice, no, ya no me gusta. Esto es lo que estás entrenando. Entonces, ¿qué te parece si mejor vamos haciendo conciencia y vamos empezando a cambiar las estrategias para que tu hija se pueda defender y que no se encuentre a nadie que la chantajee, que le haga bromas pesadas, que la cele, que la ignore, que la culpe, que la descalifique, que la ridiculice? Por ejemplo, los maestros, eso suelen hacerlo muchísimo. Mi hija, o sea, en las escuelas, o sea, me lo ha platicado, a mí me ha tocado ir a observar a las escuelas, de repente las maestras, otra vez la intención, lo que ellas quieren hacer es que el niño entienda, que aprenda, etcétera, pero me ha tocado ver alguna vez una maestra que ya se reía de niños pequeños de 5 años, me tocó en un preescolar, que les puso ejercicios, competencias y todo, y había niños que no tienen o sea, no son ágiles y no trabajan a presión como otros. Y a veces estas carreras que ella hacía, hay niños que se emocionan y yo quiero llegar y piensan y lo abordan súper bien, pero hay niños que ante ver que la porra, que tú puedes, ellos entran en presión y ellos no pueden trabajar. Y la maestra, en lugar de ayudarles, se botó de la risa. Entonces, por supuesto que no me parece divertido, y esto otra vez, imagínate esta maestra con este comportamiento y que en casa se siga haciendo, para el niño otra vez es muy normal. Y él, claro que lo va a aplicar y lo va a permitir. ¿Ok? Y ya de ahí empieza el violentómetro a cambiar de color, y entonces ya el siguiente nivel se le llama reacciona. O sea, date cuenta de que está sucediendo. Y ya estamos hablando incluso de controlar, de prohibir, de tus amistades, de familiares que ya te prohíben dinero, ir a lugares, en tu forma de cómo te vistes, las cosas que haces, incluso tu celular también es una manera de controlarlo, las contraseñas, o sea, que te lo estén revisando, las redes sociales, etcétera. Todo esto es una manera de violencia. Cuando te destruyen los artículos personales, o sea, no, a mí no se me hace divertido, por ejemplo, que quizá a lo mejor los papás, un juguete que si el niño no lo recoge se va a tirar a la basura. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, de que está en la basura y lo voy a recoger, y solemos decirlo mucho los padres, y quizá a lo mejor traigo una bolsa de basura y estoy empezando a llenar. Eso es violencia. O sea, el niño... O sea, son sus cosas, o sea, son sus tesoros preciados, es la manera en la que él se divierte. O sea, es como si a mí mis zapatos, mis bolsas, mis libros, o sea, las cosas que a mí me gustan, tan solo de verlo, pues puedo pensar que puede suceder, porque él no sabe que me estás amenazando, él cree que va a suceder. ¿Ok? Manosear, que ya sería también dentro como yendo al siguiente nivel, y el manosear es tocar tu cuerpo sin tu consentimiento, y hay que enseñarle a los niños que nadie te puede tocar, así de simple, o sea, nadie, porque vuelvo otra vez, es esto de, híjole, platíquenme acá en psicología infantil, porque me marca que el video ya se finalizó, pero acá en la pantalla no me está marcando absolutamente nada, pero sí me marcaba como que el internet lento. Está corriendo súper bien. Entonces, esto, o sea, ponerme la mano, incluso yo recuerdo a mi hija cuando yo les platicaba que empecé con ella a trabajarlo desde los 6 años, yo le decía, es que nadie te puede tocar, por ejemplo, esto de manosear, nadie puede tocar tu cuerpo sin que tú estés de acuerdo. Y eso incluye, por ejemplo, los abrazos, los besos. Por eso hoy tanto se dice, si no quieres saludar a la abuela de beso, está muy bien que no lo haga. Y yo recuerdo mucho de una vez que fuimos a una tienda y ella algo hizo, no sé, y a la persona que estaba atendiéndome en la tienda le pareció muy tierna a mi hija, y entonces le hizo su cabeza, y me acuerdo que le hizo así como, ay, qué niña tan bonita.
como ya habíamos hablado acerca de tocar el cuerpo, mi hija fue como, ella me tocó la cabeza. Yo no esperaba que me tocara la cabeza y no me gusta que me toque la cabeza. Claro que a mí me dio como mucha vergüenza porque la señora fue muy amable con ella, pero mi hija fue muy abierta en decirle, no me gusta que me toques la cabeza porque yo no te pedí que me tocaras la cabeza. Y la señora le dijo, ay, discúlpame, tienes toda la razón, yo no te pregunté. Y entonces, ay, yo, discúlpela. Pero al final era el objetivo que yo estaba trabajando con mi hija. Y estas cosas pueden parecer, vuelvo otra vez, como sin sentido, no tan importante. Por favor, papá, tú síguelo haciendo, que esto en algún momento va a dar frutos y tu hijo tendrá las herramientas para poderse blindar. ¿Ok? Esto de manosear va incluido, por ejemplo, con las caricias agresivas. O sea, yo de verdad no le encuentro como mucho sentido a esto. Yo recuerdo cuando ya estaba en la preparatoria, yo tenía como unos 16 o 17 años. Recuerdo que yo tenía unos compañeros de clase que ellos eran novios y tenían una relación desde mi perspectiva, y lo sigo pensando, muy violenta. Entonces, o agresiva quizá. Yo recuerdo que ellos cuando se abrazaban o se besaban, por ejemplo, él la jaloneaba y la azotaba pues literalmente en la pared y le daba besos así como de mucho golpe y la jalaba, y yo me acuerdo que para ella le parecía muy divertido. Y yo ahorita te mencioné que cuando los dos están bromeando o haciéndose juegos pesados, pero que son divertidos otra vez, yo platico con mi hija mucho acerca de los retos, los retos virales que se ven mucho en TikTok. Y yo digo, por más que sean bromas chistosas o que estén como en la onda, vuelvo otra vez, eso es violencia y eso puede terminar mal. Y tú puedes estar dentro de esa situación y no vas a hacer nada. Entonces yo no le encuentro lo divertido de estarse riendo de alguien solo por seguirle tú la onda a todos los demás y no quedarte fuera. Entonces esto me parece también como que quizá a lo mejor puede ser divertido para ellos, ya, pues yo recuerdo que ya estábamos grandes, pero yo digo, ya ahora que lo pienso como psicóloga, quiere decir que entonces entre ellos, tanto él como ella, en casa se cocinaba una dinámica violenta muy natural que se normalizó, y otra vez al final siempre hacemos match con lo que nos es familiar. Y ahí es donde embonamos. Entonces, a esto me refiero con estas caricias agresivas que también a veces desde niños lo podemos hacer, cuando obligamos a nuestros pequeños a dar besos y abrazos. Y muchos de los papás en consulta me han dicho, Mónica, me da mucho sentimiento cuando mi hijo me dice, no quiero estar contigo, quiero estar con mamá, por ejemplo. Y eso otra vez nos cala mucho. Y yo ahí le digo a los papás, papá, ve a terapia ahora sí que tú de manera individual, porque más bien te está lastimando, te está como abriendo una herida o un trauma que tú traes en tu infancia y que te está como checando. Y tu hija no te está diciendo que no quiera porque no te ame, te está diciendo que en ese momento se siente más cómodo con mamá o con papá, por ejemplo, si fuera el caso. Pero no es que no te ame, pero a veces otra vez solemos jalonearlos para obligarlos a dar un beso, o porque yo soy tu madre y te di la vida y entonces te obligo y te doy besos en todo el cuerpo, por ejemplo. ¿Okay? El que le sigue es golpear jugando, cuando hablábamos aquí de las caricias agresivas, o sea, empujones, rasguños, que también ya lo habíamos platicado antes, que cuando los niños están muy pequeños, para que te des una vuelta, ya habíamos hablado, me parece que el tema así era violencia y agresión, como las diferencias que hay, para que te puedas dar una vuelta, porque ahí detallamos un poco más y hablamos acerca de las diferentes edades. Entonces, cuando los niños están muy pequeños, es normal, es parte del, no quiero decir normal, pero es algo como muy esperado que en su comportamiento de un bebé, por ejemplo, muerda, porque es la manera de conocer el mundo. Pero cuando los niños empiezan a crecer y empiezan a hablar, que adquieren vocabulario, los niños empiezan a usar sus palabras para poder expresarse y comunicarse. Entonces ya no es necesario que haya empujones y mordidas. Y si lo hace, entonces ya son maneras de agresión, otra vez, que como mamá debes abordar. Por ejemplo, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear. Eso ya es también una alerta que ya el violentómetro ya se está convirtiendo en rojo. Y ya necesitamos ayuda aquí súper urgente. Incluso encerrar y aislar es una manera de violentar, que a veces los padres, también de repente me han tocado escuchar historias donde los padres llevan al niño y lo encierran en su cuarto a manera de que el niño se tranquilice. Por eso es que el tiempo fuera se ha manejado que no se debe de aplicar, porque no es una buena práctica. Y había un programa que seguramente tú, quizá a lo mejor, digo, ya es un poco viejo,
Quizá a lo mejor tú lo recuerdas o tal vez no, que se llamaba La Niñera SOS. Era un programa muy bonito, que la intención era muy bonita, pero ellos practicaban mucho esta dinámica del tiempo fuera, que era que cuando el niño se porta mal, ellos lo castigaban en una sillita de pensar y le ponían un reloj para que el niño se sentara a llorar con la intención de que el niño se calmara y que fuera más consciente de su comportamiento y que mejorara cuando haya terminado de llorar. Entonces el niño tenía 7 años, le ponían 7 minutos, y tenía 2 añitos, le ponían 2. Entonces todos los videos que yo recuerdo, en todos los niños, siempre el niño trataba de, cuando estaba llorando, ir a buscar a su mamá. Entonces el niño buscaba consolarse, buscaba tener una figura segura para poder calmarse, para poder regularse. Y la niñera le decía, tú tómalo y siéntalo otra vez. Y si se levanta, le vuelves a poner otra vez el reloj hasta que el niño aprenda. Esto, por ejemplo, es violencia, y es esto lo de aislar, porque no estamos conteniendo de una manera, incluso estamos generando ansiedad en el niño, o probablemente ataques de pánico, porque no estamos, es la manera de solucionar situaciones en la parte gestional, en la parte de la gestión emocional. Entonces, ¿cómo un niño va a poderse regular tan pequeño si necesita de una base segura y la base segura está evitando? Y de hecho ya hemos platicado en otros videos también acerca de los apegos evitativos, ambivalentes o desorganizados. El apego desorganizado es cuando un niño ha vivido en un ambiente en desorden, incluso violento, que no sabe qué es lo que está sucediendo y tiene comportamientos desbordantes que como adulto no entendemos. Por si eres maestro o maestra, que el niño no sabes qué es lo que le está pasando o por qué se comporta de maneras que no lo entiendes así de la nada, seguramente ha de haber violencia dentro de casa y el niño no sabe cómo comportarse. ¿Ok? Y después de ahí ya le sigue, por ejemplo, lo que le llaman la extorsión, pero que ahora hablando, por ejemplo, de estas fotografías o videos que suelen pedirse incluso desde los niños adultos que se meten a los juegos y que los sacan de las aplicaciones para meterlos al WhatsApp y pedirles fotografías a cambio de regalos, etcétera. Bueno, eso también es violencia. Amenazar con objetos, por ejemplo, el te voy a pegar y tener aquí como un objeto para poder pegar. Y ves, ese, por ejemplo, es el número 23 y a mí se me hace como que eso es algo que, pues, que solemos a veces los adultos, yo que te decía de la chancla, y que podrías pensar, ay, apenas vamos empezando como en el número 2, no 3, o sea, imagínate todo lo que se recorrió para que pudiéramos llegar a ese punto. Difundir contenido privado en medios digitales, que de eso ya hemos visto y afortunadamente de aquí ya se sacó la ley Olimpia aquí en México, que eso ya está prohibidísimo y ya merece pues ahora sí que trabajarlo de manera legal, porque eso ya no se permite. Amenazar de muerte, y aquí ya voy a empezar con un vocabulario ya no tan agradable. Para Facebook, amenazar de muerte, forzar a relaciones, ya sabrán, el abuso, el violar, el mutilar, y bueno, cuando ya termina esto en asesinar, por ejemplo, ¿ok? Y yo recuerdo cuando mi hija en aquel entonces que vio el violentómetro, que yo te decía que lo vio como un arco iris, sus ojos se fueron hasta la parte de arriba, que ya era en este punto donde yo te decía que es asesinar o la muerte. Y entonces ella me decía que como una persona o los adultos podían violentarse o maltratarse de esa manera. Y yo le decía, bueno, es que los adultos sabemos que está mal y muchas veces así lo hacemos. Ya hoy que mi hija tiene 12 años, ella entiende, por ejemplo, si hablamos esto del abuso, de la violencia o del maltrato, que por ejemplo hay situaciones donde mi hija tiene que estar informada para poderse defender allá afuera, pero que hay muchas cosas que ella no puede manejar. Por ejemplo, si hay un psicópata con todas sus letras afuera, hoy sabemos que los sociópatas, por ejemplo, suelen ser personas muy amables y que no pensarías que tienen trastornos o que no están pues tan lúcidos o emocionalmente saludables como una persona. Yo puedo decir que soy emocionalmente, intento ser saludable, pero vamos, no soy sociópata, que no pensarías. Entonces yo le decía, un psicópata, un sociópata que tiene malas intenciones, para él es muy normal y probablemente lastime a una persona, y ya haya situaciones donde tú tienes otra vez que identificar para poderte blindar y poderte manejar. Ahí es donde creo que hay mucha controversia ahora que en el feminismo se habla, donde dice, bueno, quizá a lo mejor una mujer podría estar incluso beber demasiado alcohol y aún así nadie debería de tocarla.
o nadie debería de violentarla, lastimarla o forzarla, etcétera. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando hay una persona trastornada que no está bien de sus facultades mentales, estando alcoholizada o no, lo va a hacer. Ahora, no quisiéramos que esto sucediera, pero es algo real que está sucediendo en México y en diferentes partes del mundo. Y eso es algo que muchas veces cuesta mucho trabajo, donde ahí nos quedamos atoradas en el, es que yo no debería de ser violentada, yo debería, mis derechos, etcétera. Sí, pero hay personas que tienen malas intenciones y van a querer hacerlo. Y esa es la otra parte que también debemos de, cuando yo le decía a mi hija, si esto no es bonito, no te tienes que quedar, retírate. Si no te está gustando lo que está escuchando, retírate, o sea, no te tienes que quedar ahí. Ahora yo les digo a mis dos hijos, si de repente sientes que tú no puedes ayudar cuando están molestando a un niño, ve y busca ayuda de un maestro, de un adulto, y el adulto sabrá resolverlo y ahí habrás ayudado demasiado, pero no te quedas como espectador, porque también estar observando también puede ser una manera de violencia, porque no estás ayudando y porque te estás sumando a la violencia. Y eso, por ejemplo, aquí no viene, pero podríamos meterlo dentro del humillar en público. O de las bromas hirientes que a lo mejor yo no sé cómo manejarlo. A veces mi hija también de repente dice, mamá, yo vi esto que a este niño le dijo a esta niña y pues, o sea, ¿cómo lo ayudo? ¿Okay? Entonces yo te decía que con mi hija pequeña, cuando empezamos a trabajar esto de la violencia, ella tenía 6 añitos y ella me preguntó, me hizo diferentes preguntas y fue entonces donde yo empecé a trabajar con ella. Claro, antes trabajamos la gestión emocional y trabajamos el poner límites, lo que está bien y lo que no está bien, lo que es la fantasía, lo que es la realidad y el cuidado del cuerpo. Pero ya cuando ella vio esto, ya empezamos a trabajar ahora sí la palabra violencia y la palabra abuso como tal y la palabra maltrato. Fueron las palabras que yo usé como mamá y yo recuerdo que mi hija la manera en la que yo supe que ella lo estaba aprendiendo fue porque a esa misma edad yo recuerdo que antes, como a los 4 años, yo le compré 2 vestidos que a ella le encantaban, que eran de arco iris. Esos vestidos, obviamente ella fue creciendo y esos vestidos ya no le quedaban. Y recuerdo que aquí de la axila ya le marcaba y el brazo ya le rozaba porque ya no le quedaban. Y uno de los vestidos tenía forro por dentro y uno ya estaba roto, ya estaba muy rasgado. Entonces yo recuerdo que yo le decía, por favor, ya no te pongas ese vestido, o sea, trata de ponerte otra cosa porque ya está roto, ya está viejo y ya no te quedan. Y yo me acuerdo que solía decirle, ponte otra cosa, o sea, le ofrecía otra cosa. Y un día yo le dije, por favor, estos vestidos no te los pongas, o sea, tienes otra ropa, por favor, no te lo pongas. Y ya habíamos platicado de donde dice que te controlan y te prohíben. Y yo le decía, sí hay adultos que prohíben a las personas cómo vestirse. ¿Por qué? Pues porque quieren controlarla, porque quieren que él manipula, porque también viene aquí también como parte de el chantaje, por ejemplo, del maltrato. Entonces yo recuerdo que aquella mi hija lo entendió y cuando yo le dije del vestido que ya no se lo pusiera porque ya no le quedaba y porque se pusiera otra cosa, yo recuerdo que ella me dijo, tú me estás maltratando y tú quieres controlar mi manera de vestir y no lo vas a hacer, yo me voy a seguir poniendo el vestido. Entonces yo recuerdo que me quedé como impresionada porque dije, wow, ella tiene toda la razón. Y yo le decía, bueno, yo te lo estoy ofreciendo porque siento que aquí la axila ya te está lastimando, pero bueno, si te sientes cómoda y te gusta tu vestido, póntelo. Hasta que, bueno, un día el vestido ya no le quedó. Pero vamos, el objetivo se logró. Entonces, es así como es súper importante y la verdad es que no lo echen en saco. Hagan conciencia, papás, de su vocabulario, de las palabras que usan, de nuestros comportamientos como adultos, de las cosas que hemos normalizado, nuestros comportamientos, de las prácticas que hacemos en casa, de cómo nosotros fuimos educados, y que lo estamos replicando con nuestros pequeños y que otra vez pensamos que no pasa y la verdad es que sí pasa. Un niño tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, tiene que aprender a identificar, porque yo te decía que son herramientas muy útiles que ponen en alerta a nuestros niños y que ellos mismos pueden protegerse. ¿Ok? Lamento mucho que se me haya borrado por acá porque de repente yo vi por ahí una pregunta y por acá en psicología infantil y terapia de juegos se me borró, ahí se va a quedar en 2 partes para que vayan y se den una vuelta. Pero por ejemplo voy a estar aquí leyendo, dice Silvia, psicóloga, esta es la primera vez que estoy en un en vivo con usted y estoy muy contenta, muchísimas gracias y bienvenida por acá Silvia.
Giovanna Rangel dice, buenos días, muy pronto le llevaré a Sofi de nuevo. Giovanna, ya me acordé de ti, de Sofi también. Muchísimas gracias y bienvenidas. Pues cuando quieras, cuando estés lista y que Sofi también pueda regresar. Así que, pues nada, este tema me parece súper indispensable, que es algo que los padres tenemos que aprender, que tenemos que identificar, que tenemos que hacer conciencia, que tenemos que ser sensibles para el desarrollo de nuestros hijos, ir creciendo junto con ellos. Yo sé que otra vez son temas muy abrumadores que nos pueden hacer sentir muy incómodos, pero que son necesarios, indispensables que nuestros niños los conozcan. Yo hoy te platiqué del violentómetro en sus 30 puntos, pero otra vez, ahorita que termine te lo voy a compartir al final, el violentómetro para niños, que está pues de una manera muy clara. Enséñaselo a tu hijo con experiencias, explícale que esto no está bien. Si tú como papá ya caíste en estas prácticas y tú dices, Mónica, me di cuenta y para nada estuvo bien, ahora ¿qué hago para poderlo modificar? Empieza por eso, papá, así tal cual, a reconocerlo. O sea, por ejemplo, cuando los niños, yo te decía que en consulta nos damos cuenta que pues pegar está maravilloso, que enojarse está fantástico, o sea, porque pues estoy expresando que hay algo que no me gusta, y que pegar, de hecho, cuando estoy enojado es maravilloso, y gritar también, pero yo te decía, hay reglas, o sea, le puedo pegar a la pelota, le puedo pegar a un cojín, puedo poner mis emociones incluso en un libro, cuando leo, cuando dibujo, cuando le pego al cojín, cuando grito, cuando había una niña que decía, yo arranco hojas y los tiro a la basura, y ahí pongo toda mi energía, y Mónica, qué bien se siente. Y entonces los niños dicen, bueno, sí, la regla es que no les pegamos a las personas porque mi mamá me da nalgadas. O sea, y los niños de verdad es que cuando hablamos acerca de las emociones, los niños suelen expresar, ellos no se enojan, o sea, sí se enojan cuando sus papás los tratan de esta manera, pero les entristece más en su corazón el que sus papás les peguen o los castiguen o los regañen. Es lo que más les duele, se sienten muy tristes. Y muchas veces iba acompañado de enojo porque ellos quieren poder hacer algo por ellos mismos para evitar esta situación, pero están tan chiquitos que ellos no pueden y ellos se sienten que no pueden. Y otra vez con este sentimiento de no poder, no voy a poder resolver muchas cosas allá afuera. Entonces los niños dicen, bueno, y si no se debe de pegar, ¿por qué mi papá lo sigue haciendo? Y yo le digo a los niños, bueno, es que los papás, acuérdate que ellos se equivocan mucho y hay muchas cosas que los papás no saben. Por eso tu papá también viene a platicar conmigo, yo les puedo ayudar de muchas cosas. Por eso, papá, es tan importante darles el permiso a nuestros hijos de que nuestros niños nos digan muchas cosas que no están bien, porque nos ayudan mucho. No les damos a ellos la responsabilidad de mi comportamiento o de mi manera de resolver, pero sí empiezo a ser más consciente y doy el permiso con este pensamiento crítico de que los niños tienen, de papá, tu tono de voz está subiendo. Papá, la palabra que usaste me está ofendiendo. Y cuando yo te decía cuando hablábamos al principio de valores, pongan parámetros. O sea, hay palabras que en casa no se usan. Por ejemplo, en casa, en lo particular, nosotros en casa no somos una familia que usemos el vocabulario mexicano para referirnos entre nosotros. Y la verdad es que a mí no me molesta cuando de repente yo tengo una conocida que ella suele usar mucho este vocabulario que en México usamos de groserías, por ejemplo, pero ella la dice tan chistoso para hacernos reír que vamos, le queda tan bien, es su manera de comunicarse, y lo que ella diga, la verdad es que a mí no me ofende. Pero claro, yo también puedo identificar cuando una persona de repente me dice una grosería y lo dice en el momento, y la manera y su comportamiento y su tono de voz, sé que me está ofendiendo. Y de verdad es que los niños, cuando ellos van a terapia y aprenden muchas cosas, ellos se dan cuenta y entienden muchas cosas. Y los papás dicen, ¿y ahora qué hago, Mónica? Porque pues ya la regué, ya llevo haciendo disciplina de esta manera y ya sé que no está bien. Así tal cual, papá. Decirle a tu hijo, yo me di cuenta que te grité, me di cuenta que, híjole, me ganó el impulso, eso estuvo muy mal, por eso voy con Mónica, estoy tratando de mejorar, estoy esforzándome por cambiar las cosas, yo no quiero hacerlo, tú no lo mereces, por supuesto, estoy trabajando en mejorar, estoy trabajando en que esto no se vuelva a repetir y vamos a buscar otras maneras de podernos comunicar. Y de hecho, cuando van a consulta es esta manera en cómo nos comunicamos, cómo hacemos acuerdo, cómo hacemos nuevas reglas para que esto fluya mejor. Y yo, papá, me esfuerzo en no faltarte al respeto, estoy esforzándome en hacer esto. Incluso había una mamá que ella en sesión, ella solía jalonear a sus hijos. Y ella, cuando ya empezaba a levantar la voz, y ella decía que la manera en la que ella empezó a trabajarlo,
cuando ella se sabía que se podía desbordar, ella le decía a sus niños, corran, corran porque voy a empezar a gritar. Digo, no está tan bien, pero es una manera que mamá hizo de ella hacer conciencia. Y los niños, de alguna manera, de mantenerse a salvo. Y creo que está empezando muy bien mamá. Entonces, claro, mamá después mejora y esto evoluciona y aprendemos de una manera diferente a disciplinar a nuestros niños, pero necesitamos empezar a ser conscientes. Y necesitamos trabajarlo ahorita porque yo soy mamá de un niño y de una niña, entonces para mí es sumamente importante educar a mi hijo de tal manera que él sea respetado y respete a sus amigas, a sus amigos en sus diferentes edades y que se sienta seguro y sea una persona segura para quien le rodea. Y pasa lo mismo con mi hija. Y a mí me da pavor pensar que alguno de mis hijos se puede convertir en una de las estadísticas más que hay en México. Y esto otra vez, hay muchas cosas que yo no puedo controlar como ser humano que soy, pero hay muchas otras cosas que como madre y psicóloga, pues no quiero decir que no puedo evitar, pero puedo hacer que mis hijos estén informados para que ellos puedan protegerse en lo posible. Por eso me siento muy afortunada de poder darles esta información otra vez y que ustedes puedan tomarla también y aplicarla en casa para que las cosas en casa funcionen mucho mejor. Lexi Wixton dice, hola Moni, me preocupaba si hay manera de terapia en línea para mi niño de 12, soy del Estado de México. Lexi, gracias por preguntar, porque eso me lo han preguntado, pues me escriben en mensaje privado. Yo recomiendo, Lexi, que de preferencia busques un terapeuta en línea de manera presencial. Yo en lo personal trabajo nada más de manera presencial con los niños terapia de juego. A los padres sí les doy asesoría en línea. Igual la asesoría dura 3 horas, los padres traen su lista de preguntas y durante estas 3 horas revisamos mucho del comportamiento del niño y yo pues me doy una idea revisamos como a profundidad y podemos hacer como una hipótesis de la razón del comportamiento del niño y los padres ya se llevan herramienta para trabajar. Los padres sí trabajamos terapia en línea o asesoría en línea y aún así les recomiendo que siempre tengan un terapeuta de cabecera que sea presencial porque es mucho más fácil, Lexi, que tu hijo de 12 pueda tener un vínculo porque es inevitable, esto es que logre confianza el terapeuta con el niño para que haya resultados y para que tu razón de consulta mejore. Y muchas veces en línea los niños es muy complicado, ellos necesitan sentirse vinculados en confianza, que el terapeuta les caiga bien, entrar al lugar, por eso es que las sesiones conmigo son en juego, justamente para poder lograr confianza con el niño y empezar a trabajar. Y esto en línea es muy limitado. Podría decirte que un adolescente quizá a lo mejor de unos 13, 14 años podría ser, y aún así mi recomendación sería que sea más presencial. Yo te diría, Lexi, que busques terapia presencial en el Estado de México para que tu hijo pueda sentirse más seguro y de hecho los resultados son mucho más rápidos. Yo me di cuenta en línea que conocí niños nuevos en línea mientras estábamos en la pandemia y la verdad es que íbamos muy despacio. Y había familias que incluso no terminaron el proceso también, no porque no funcionaba en línea. Sí les recomiendo que busquen terapia presencial. ¿Ok? Claudia Corona dice, gracias por ayudarnos a identificar puntos para mejorar como padres. Muchísimas gracias, Claudia, con mucho gusto y bienvenida por acá. Y Carmar dice, mi hijo de 7 años de edad cursó 2º año de primaria y cuando la maestra me da quejas de él, que le pegue, me contestó, ¿por qué me pegaste? ¿Me duele o por qué te enojas conmigo? Y yo sé que no estoy bien al pegarme y mejor platico con él. Sí, definitivamente no hay razón de por qué pegar, castigar o amenazar o dar premios. De verdad es que platicar con los niños, la verdad es que sí hay momentos donde tú puedes sentarte y analizar muchas cosas. Otra vez no den sermones muy largos porque la verdad es que los niños sus periodos de concentración son muy, muy breves. Sean muy claros y usen un lenguaje pues mucho más sencillo para poder acercarnos a nuestros niños. Así que, pues nada, me voy despidiendo de ustedes, les dejo saludos gigantes, esperando que esta información haya sido de gran ayuda
ayuda y que se pueda aplicar en casa. Y si no es así, si sientes que necesitas apoyo, porque pues estos videos son solamente informativos y no sustituyen ninguna terapia o ningún proceso psicológico, acércate con un profesional. Yo te decía, ojalá fuera de manera presencial para los niños. Los padres sí pueden atenderse en línea con algún profesional donde tú te sientas cómodo para que esto pues pueda mejorar. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana acá en martes. Ya estarás viendo el tema y que te des una vuelta porque ya está programado en los eventos aquí arriba en una pestaña todo lo que vamos a estar viendo en el mes de septiembre, y me parece que también octubre ya está dentro. Acomodado los temas, ¿ok? Giovanna dice muchas gracias por la información. Muchas gracias, Giovanna, bienvenida y saludos a Sofi. Y nos vemos pronto. Bye.